Cristo vive. Amén. Y vámonos ahí. Amén. A Isaías 8:13. Toda la iglesia. Aleluya. Gloria a Cristo. Amén. 8:13 de Isaías. Vamos a leerlo todos unidos. Después de esto, ¿verdad? Oramos. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos. A Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea a Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Oremos. Gracias, Padre eterno, Padre amado. Mira, mi Señor, mi Dios, tú nos enseñas, Padre eterno, Padre celestial, es que debemos tener temor, Señor, tuyo, temor hacia ti. Y que de alguna manera aquellas cosas, Dios, que anden mal en nuestra vida, pues debemos reconocerlo y que haya cierto temor en nosotros al estar haciendo todo tipo de cosas que no te agradan, Señor. Y si así, ¿verdad? Por el Santo palabra, pues de que a ti debemos santificarse, a ti debe de ser ese temor y también, Padre, de alguna manera, ese miedo que siempre debe de ser siempre dirigido hacia ti. Bendícenos de una manera hermosa, poderosa y especial a través de esta revolución, que entendamos, comprendamos en el pueblo que sea. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Dios esforzada. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Gloria al Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, ahora vamos a ver ahí como tema miedo o temor. Amén. Y sabemos, ¿verdad?, que vienen siendo dos palabras que significan lo mismo, ¿verdad? Lo que es miedo, lo que es temor, varían un poco, ¿verdad?, en el sentido de cuando se da la definición, pero al fin y al cabo, ¿verdad?, esta palabra, el Señor la traduce en este pasaje, ¿verdad?, que acabamos de leer también, ¿verdad?, que nos santifiquemos, ¿verdad?, dejemos de hacer todas aquellas cosas que no convienen, ¿verdad?, y de nosotros, ¿verdad?, si Él debe de haber, ¿verdad?, sea Él ese vuestro temor, o sea, todo temor que tengamos, ¿verdad?, sea el vuestro, ¿sí?, y Él sea vuestro miedo también. Amén. O sea, el Señor, o sea, de alguna manera, ¿verdad?, tenemos que tener reverencia hacia las cosas de Él y caminar con rectitud, ¿verdad?, con cierto temor a la hora de estar haciendo tal o cual cosa para el Señor. Aleluya. Entonces, el miedo o temor como tema. Nosotros hemos visto también que a través de lo que es los tiempos, ¿verdad?, como decimos también, en tiempo pasado, ahorita lo que es el tiempo presente y lo que es el tiempo también futuro, siempre de alguna manera ha existido el miedo en la persona, ¿sí? Experimentar esa sensación de miedo, todo mundo lo siente, ¿sí? Todo mundo. Y lo vemos, ¿verdad?, aún en los grandes profetas del Señor, esos grandes personajes bíblicos, aún ellos también tenían cierto miedo a la hora de hacer las cosas, miedo incluso al enemigo, aparte de tener ese temor hacia Dios también. Entonces, fíjense, hay esto, ¿verdad?, que cada uno de nosotros experimenta en toda la vida, porque no dejamos de experimentarlo también, y todo el mundo, ¿verdad?, lo ha experimentado, y los que ya murieron, hasta los que están por nacer también lo van a experimentar. Entonces, vemos que a través del miedo también se desencadena, ¿verdad?, la angustia, pues el miedo viene también en formas de angustia, por lo que sucederá, ¿verdad?, según nosotros, lo que sucederá, pues, en acuerdo, tal vez a una mala acción, a un mal pensamiento, ¿verdad?, que nosotros tuvimos, algo que nosotros, ¿verdad?, sabemos que no era bueno delante del Señor, ¿verdad?, según también nuestra conciencia, según lo que el Espíritu Santo también nos está dictando, ¿verdad? No estás haciendo las cosas bien, ten cuidado. Aleluya. Entonces vemos, ¿verdad?, que el miedo se manifiesta
través de las cosas que hacemos, a través de algún peligro, y el miedo también, en reverencia, ¿verdad?, que tenemos hacia el Señor también. Entonces, nosotros podemos ver que hay cierta preocupación y viene esa especie de miedo, ¿verdad?, o temor al castigo o la corrección también que Dios nos puede dar, ¿verdad?, o nos dará en acuerdo también a lo que hicimos o pensamos, ¿verdad?, porque a nosotros los cristianos, de alguna manera, nos reprueba como ya vicios nuestra conciencia por esos pecados, o sea, redarguyéndonos, como dije, el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Entonces, fíjese, si reconocemos, ¿verdad?, que hemos hecho mal y pedimos ese perdón, pues me pongo a cuentas con el Señor, ¿verdad?, y con mi prójimo o con los hermanos que tal vez, ¿verdad?, hubo algo, si ofendí, corrijo, ¿verdad?, esta serie de cosas, esta serie de situaciones, y esto quiere decir que de alguna manera pues yo estoy buscándole, ¿sí?, que yo estoy haciendo las cosas bien, que estoy en comunión con el Señor, aún a pesar, ¿verdad?, que viene la prueba, viene la lucha. O sea, tengo pruebas, pero estoy luchando, ¿verdad?, y voy a salir más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estoy entonces en un nivel tal vez espiritual, ¿verdad?, no muy elevado, digamos así, pero en mis malas acciones sé, ¿verdad?, que me reprueban. No me siento bien ni conmigo mismo, ¿verdad? Siento siempre que el Señor me está vigilando, me está viendo. Hay algo pues que no me deja, ¿verdad?, estar tranquilo, en paz. Realizo tal o cual cosa, no la realizo con plena conciencia como Dios quiere, porque hay algo en mí pues que me está ahí, ¿verdad?, taladrando, me está picando, que primero tengo que poner mis cosas en orden delante del Señor. Entonces, si nos damos cuenta cada uno de nosotros, pues hay presencia de Dios en nosotros, va con todo y esto, hay presencia de Dios porque tratamos de corregirlos. Esto quiere decir que el Espíritu Santo, ¿verdad?, trabaja conmigo, lo estoy dejando que trabaje. No quiere, ¿verdad?, ese Espíritu de Dios que me aparte del Padre Celestial, que deje las cosas, ¿verdad?, que nos fueron enseñadas a través de la palabra. No deje de amar a nuestro Señor Jesucristo, que sigamos predicando su palabra. No quiere, ¿verdad?, en otras palabras, que yo me pierda. Hay preocupación tremenda por parte de Él, grande, que no nos deja, ¿verdad?, que esa conciencia de una manera acá nos reprueba tremendamente. De alguna manera le digo, vamos a las plantas del Señor porque vamos. Y qué bueno, le digo, que es así, que nosotros todavía hay cierta disposición para escuchar esa voz de Dios, ¿verdad? No andamos tan alejados, podemos ver cada uno de nosotros en los caminos de Dios, ¿verdad?, cuando tendemos a volvernos al Señor, ¿verdad?, sino que no permitimos que ese tipo de cosas sean, ¿verdad?, muy habituales en cada uno de nosotros, que sigan corriendo, no las dejamos de alguna manera, aunque le digo, se hacen a veces, pero no las dejamos. Entonces, nosotros debemos aprovechar de alguna manera la condición, ¿verdad?, en la que estamos, ¿sí? O sea, todavía nosotros dejamos, ¿verdad?, que de alguna manera nos guíe el Espíritu Santo del Señor. O sea, debemos aprovechar la condición en la que estamos. O sea, yo les he dicho, ¿verdad?, que esto nos hace madurar, esto nos hace, ¿verdad?, que de alguna manera nosotros demos consejo a las demás personas qué hacer o qué no hacer ante tal circunstancia. Entonces, el cristiano que va dejando de escuchar la voz de Dios sigue, ¿verdad?, como un retroceso pues espiritual, porque a veces como que es algo habitual cuando no se deja de hacer. Va de hacer cosas buenas, ¿verdad?, a hacer más acciones malas, pero a veces predominan más las malas, o sea, siguen predominando más. Y siguiendo, ¿verdad?, este camino, la Biblia, ¿verdad?, nos dice, según lo que leemos nosotros, que va de mal en peor siempre la persona, ¿sí? Entonces, dice que hasta dejar de percibir o distinguir qué es bueno y qué es malo para cada uno de nosotros como cristianos. Entonces dice que el Señor llega a entregar a la persona también a una mente reprobada. Y el cristiano, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, le digo, ¿verdad?, cómo estamos haciendo la cosa. Y en serio, esto pasa también en los cristianos, ¿verdad?, porque ¿quiénes de nosotros no hemos visto también como ejemplo que suceden este tipo de cosas en la familia, en otros hermanos también? Entonces, nosotros no le decimos por herir a nadie, ya lo estamos diciendo,
sino el Señor, ¿verdad?, dice que dejó escritas cosas, ¿verdad?, en la palabra para testimonio de nosotros también, ¿verdad?, para que no hagamos tal o cual acción y acciones que hacemos también que están reprobadas delante del Señor en cada uno de nosotros en este tiempo. De igual manera, de una u otra forma, el Señor las hace relucir a manera de que seamos ejemplo pues para otros y no caigamos también en ese tipo de cosas. Entonces, el Señor, le digo, siempre va a tener cuidado y de alguna manera hasta nos va a avergonzar cuando seguimos en ese tipo de cosas. Entonces, no dejemos de alguna manera que el pecado, ¿verdad?, de nuestras vidas venga y se haga algo bien habitual en cada uno de nosotros. No debemos de dejar, ¿sí? Entonces, que después, ¿verdad?, de alguna manera no pueda yo dejar esas cosas malas que me llevan, pues, ¿verdad?, a la muerte eterna, que me llevan, pues, al infierno, me van a llegar a la última instancia al lago de fuego, del cual jamás va a poder salir ya la persona, ¿sí? Entonces, cuando esas cosas malas, fíjense, ya habían quedado atrás, y esas malas cosas ya habían quedado atrás, habíamos vencido sobre ellas en Cristo Jesús, ¿verdad?, porque es en Cristo lo que hacemos, somos más que vencedores. Y qué triste, ¿verdad?, que ahora vuelvan de alguna manera y predominen en el estilo de vida cristiano que yo vengo practicando, ¿verdad?, con la ayuda de Dios durante todo este tiempo de conocimiento del Señor, ¿verdad?, ese tiempo de lectura de la palabra. Qué triste puede ser, ¿verdad?, cuando volvemos atrás. Entonces, yo puedo todavía llevar esa vida que el Señor le agrada. Todavía podemos salir de aquello que no está bien. Hay vida, hemos dicho siempre, ¿verdad? Entonces también hay esperanza en cada uno de nosotros como cristianos, y eso predíquelo, hermanos, siempre por allá. Entonces, fíjense, hay algo, ¿verdad?, muy profundo aquí en nuestro interior, algo que me dice, ¿verdad?, que en algunas cosas, pues como que no estamos bien, que no estoy bien, ¿verdad? Digo, cada uno de nosotros lo vive y no nos sacamos, ¿verdad?, como dicen los de la boca chiquita, en lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, en las acciones que hacemos cuando no estamos aquí en la iglesia, que se nos van a veces allá en el trabajo con la familia, seguimos por ahí, ¿verdad?, se nos siguen yendo cosas que no le agradan al Señor, que nos reprueban como cristianos que somos. Entonces, ¿verdad?, hay cosas que no están bien, hay remordimiento, ¿verdad?, en nosotros, una especie de temor y miedo que sale, pues, ¿verdad?, desde el interior de mi ser, ¿verdad?, desde mis entrañas, ¿verdad?, desde mi subconsciente, lo podemos decir, que todavía me está alertando, ¿verdad?, de todas esas cosas, a que deje aquello. Entonces, cada uno de nosotros siempre escuchemos, estemos atentos a ese llamado de Dios, ese llamado que nos está haciendo principalmente el Espíritu Santo, ¿verdad? Como que nos está diciendo, ¿verdad?, no te hundas, no te alejes, no me des la espalda, ¿verdad?, no te sueltes de mi mano, inténtalo, aférrate aún en tu debilidad hacia mí, aférrate a mí, nos está diciendo el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que hacerlo, hermano, tenemos que reconocer cómo andamos, le digo. Entonces, nosotros estamos hablando de lo que el temor y el miedo. Hay temor, pues, hay miedo en el cristiano. Pues Jesús está aquí, está dentro de mí, ya les he dicho, ¿verdad?, como dice la Escritura. Amén. Nos acompaña donde quiera que vamos también. El Espíritu Santo, el Padre van con nosotros siempre, pero principalmente el Espíritu Santo actuando de manera directa en este mundo con cada uno de nosotros. Aleluya. El Señor Jesús le dejó su parte que hiciera en estos tiempos al Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesús les había dicho, fíjense, a sus discípulos, ¿verdad?, en el pasaje de Mateo 14, 22, 33, es un pasaje también, ¿verdad?, que nos habla ahí sobre el temor, sobre el miedo también. Les había dicho a esos discípulos que fueran al otro lado del mar de Galilea, ¿sí? Entonces, ahí, ¿verdad?, vemos que una gran tormenta se avecinaba, se había empezado a formar esa tormenta, y cada uno de los discípulos de Jesús luchaban, ¿verdad?, por su vida, en medio, pues, de esa tormenta, con todo y el miedo que tenían. Sí, dice que el viento era contrario a ellos, ¿verdad?, que les impedía, pues, navegar, pero no era cualquier tipo de viento. Y miren que luchaban en medio, ¿verdad?, del miedo por su vida, porque sí lucharon, ¿sí? Entonces se aferraron de alguna manera, ¿verdad?,
a la barca, no cayeron al mar, ¿verdad? No se ahogaron, no se perdieron, no perdieron sus vidas. ¿Sí? De alguna manera aquí tenemos una enseñanza también bien grande, en la cual nosotros debemos aferrarnos, ¿verdad? Al Señor, a las cosas de Él, practicar siempre el mensaje de su palabra. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Nosotros no nos ahogamos, ¿verdad? Con cualquier tipo de situación que venga y nos perturbe de alguna manera. No, tenemos que salir adelante, aferrarnos también, ¿verdad?, al Señor. Así como ellos a la barca conocían del Señor de una manera que estaba en sus pensamientos, también nosotros aferrarnos. Entonces Mateo 14, 22, 23 nos sigue diciendo ahí que Jesús venía caminando sobre el mar, sobre las aguas. Dice que ellos estaban turbados, no le reconocieron de alguna manera, como cuando también, digo, cuando estamos haciendo las cosas mal, como que de alguna manera, ¿verdad?, nosotros también como que no reconocemos lo que estamos haciendo, no reconocemos al Señor, ¿sí? Así también el pecado no te deja reconocer a tu Salvador, a tu Señor, no nos deja hacer las cosas como deben de ser. Dice la palabra que estaban de alguna manera turbados, tal vez aterrorizados, ¿verdad? Dijeron ellos, un fantasma. Por eso lo decimos, ¿verdad?, que de alguna manera aterrorizados también, porque dijeron un fantasma, ¿verdad?, cuando vieron venir al Señor, o sea, perturbados completamente. Entonces, fíjense, nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que algunos de los hermanos, ¿verdad?, que nos dan enseñanzas también, han descrito, fíjense, el miedo de alguna manera, han dado un tipo de definición y lo describen así, de esta manera, ¿verdad? Miedo o el temor. Dice en ellos, el miedo o el temor es como un pequeño chorro de duda. Fíjense, un pequeño chorro de duda, cuando tenemos duda, ¿sí?, que fluye a través de la mente, ¿sí?, pasa, ¿verdad?, por aquí, hasta que produce, dice, un canal tan grande que todos sus pensamientos, ¿sí?, se escurren, se van por ahí, ¿sí?, por ese canal, ¿sí? O sea, si se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces, viene la duda, un canal grande se abre por la duda, y todos los pensamientos se escurren por ahí a través de la duda, ¿sí? Cuando hay duda, ¿verdad?, el Señor le requirió la duda y lo vamos a ver aquí. Entonces, cuando hay duda, también, ¿verdad?, las cosas no se dan, no suceden, ¿sí? Entonces, en nosotros, ¿verdad?, no tiene que haber duda a la hora de orar, a la hora de que vamos a trabajar, a la hora de que vamos a salir, voy para allá, voy para acá, pero yo, ¿verdad?, de alguna manera poniendo mi confianza en el Señor, no teniendo duda, Dios puede venir, pero en el nombre del Señor tiene que orar, porque sabe, ¿verdad?, cuando va a realizar, no sé, hasta va a dar por alguien que el Señor lo mandó y el Señor le hace sentir que va a ocurrir algún milagro. Usted no debe tener duda en lo que va a ocurrir ahí con esa persona también, porque a veces vamos a orar, sí, pero no en todos el Señor nos hace ver que va a haber esto, sino que el Señor a veces nos lleva únicamente para que escuchen también la palabra, reciban la palabra. Pero cuando también hay gente que quiere estrenar al Señor, van a ocurrir cosas también, y el Señor nos lo hace percibir, nos lo hace notar. Entonces, con toda confianza debemos declarar la palabra ahí también, sin ninguna duda. Fíjense, entonces, en este mismo pasaje Pedro también le dijo, ¿verdad?, si eres, ¿verdad?, Pedro le dijo, si eres tú, ¿verdad?, le dijo, si eres tú, Jesús, ¿verdad?, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él creyó, ¿verdad?, que si era Jesús, él iba a poder caminar de las aguas. Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas, caminaba sobre las aguas. Pero fíjense, dice, pero al ver el fuerte viento, a nosotros nos manda el Señor a alguna casa, digo, a otro lugar, pero al ver los medios, las circunstancias, gente, no sé, a veces vemos duda, como que la gente no cree, o a veces nos hace menos, ¿verdad? Le digo, cuando hemos ido a otro lugar, ¿verdad?, hasta se salen también, como que, dice, al ver el fuerte viento, cuando vemos esas cosas nosotros, representando eso, el fuerte viento, dice, tuvo miedo, ¿sí?, y comenzó a hundirse, dijo, Señor, sálvame, dijo él, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros tenemos que ir, ¿verdad?, así bien fortalecidos en el Señor,
completamente convencidos que el Señor nos está enviando, que el Señor nos ha mandado ahí, porque le digo, van a ocurrir cosas, pero nosotros tenemos que presentar el mensaje, tenemos que de alguna manera, ¿verdad?, declarar la palabra que el Señor quiere ahí, y tienen que ocurrir cosas, hermanos, ¿verdad?, para testimonio de nosotros mismos, y testimonio que tenemos que venir y decir aquí delante de la iglesia. Tienen que ocurrir cosas también en el cristiano. Amén. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dijo: Señor, sálvame. Fíjese, al llamado, ¿verdad?, de Pedro, Jesús respondió, como responderá también hacia nosotros cuando viene la duda, viene la prueba también. Entonces, al momento Jesús dice que extendió la mano, lo asió, ¿verdad?, asió de él, dice, y le dijo: hombre de poca fe. Ahí está la duda, ¿sí? De poca fe, ¿verdad? O sea, nos falta fe. Le dice todavía ahí enseguida: ¿por qué dudaste?, le dice el Señor. Entonces, ¿por qué tienes miedo, verdad? En otras palabras, ¿por qué dudaste? Tenemos que tener, ¿verdad?, nosotros plena confianza en el Señor, en todo lo que estamos haciendo, lo que vamos a realizar. Yo les he dicho que nos va a mandar a hacer cosas, hermano, que nosotros ni nos imaginamos, y va en serio lo que les estoy diciendo. El Señor nos va a utilizar de una manera bien especial. ¿Y por qué nos va a utilizar de una manera bien especial? Ya les dije que se vienen tiempos bien difíciles. El Señor nos lo ha hecho notar también de una manera más especial, en la cual la gente va a buscar del Señor, la gente de alguna manera se va a acercar a Él, pero también tiene que ver mucho, ¿verdad?, cómo usted predique la palabra, aquellas situaciones, aquellas cosas que van a pasar, que van a acontecer, para testimonio de ellos mismos, cosas bien sobrenaturales que usted va a ver, y mucha gente también va a ver para salvación de ellos mismos. Amén. Entonces, ¿verdad?, ¿por qué, dice, dudaste? No tener duda ninguno de nosotros. Dice que ya dice, ¿verdad?, que ya en la barca le adoraron diciendo, ¿verdad?, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aún, ¿verdad?, se lo echó de la mano, lo salvó, lo sacó de ahí. En todo lo que nos metamos, el Señor, hermano, no nos va a dejar solo. De alguna otra manera, ¿verdad?, por mi duda, lo que yo llegué a hacer mal, lo que sea, o estoy haciendo las cosas mal, incluso el Señor, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que Él, de todos modos, nos va a sacar de ahí, de ese tipo de situaciones, siempre y cuando nosotros continuemos y sigamos adelante, no haciendo, ¿verdad?, cosa habitual en nosotros, aquellas cosas malas, no nos despegándonos, estamos en la lucha, no despegándonos del Señor en ninguna manera. O sea, con todo y nuestras fallas, Él nos va a ayudar hasta adelante. Él no va a permitir que nos hundamos, ¿verdad?, si de alguna manera estamos también pereciendo. Amén. Amén. Aleluya. Así es el Señor. O sea, tiene misericordia, nos ama muchísimo, que quiere que llevemos la palabra con milagros, prodigios, sanaciones, con todo tipo de cosas, ¿verdad?, tremendas maravillas, todo tipo de cosas especiales que van a suceder. Le digo, se vienen cosas bien tremendas, y el cristiano va a ser utilizado en estos tiempos. La gente, le digo, va a desmayar, ¿verdad?, por todo lo que viene, por todo lo que va a ver. Ya le dije, ¿verdad?, que dice la palabra que nosotros, ¿verdad?, vendrán muchas cosas, pero nosotros, dice, que no nos turbemos, que no os turbéis, ¿verdad?, nosotros, Señor, de alguna manera nos va a mantener firmes, ¿sí? Entonces veremos cosas, y van a suceder cosas, pero el Señor va a estar con nosotros. No nos vamos a una ciudad a turbar a manera de que vamos a perecer también. No, el Señor nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, fíjate, también nos dicen algunos de los eruditos, ¿verdad?, de los estudiosos de la palabra, sobre los más pequeños temores, dicen, fíjese, dice que los más pequeños temores, los cuales son también casi imperceptibles, temores imperceptibles, que no se da cuenta usted, pero que sí hay cierto temor, ¿verdad?, pero que de alguna manera, le digo, va tal vez a inferir en su vida en lo que va a hacer. Entonces dice que esos pequeños temores imperceptibles pueden crecer también día, ¿sí?, a día, hasta que nos encontramos paralizados e incapaces de funcionar, incapaces de hacer las cosas para el Señor. Amén.
Nos contaba ya el hermano también, Mercedes, que un hermano tremendo en la palabra del Señor también, que dijo, ¿verdad? Yo traigo tremenda palabra para el Señor. Tal vez yo lo quería utilizar ahí, ¿verdad? Quería hacer algo ahí con algunos nuevos, tal vez, personas que visitaban. Traigo tremenda palabra, voy a hablar de esto, voy a hablar de otro. El chiste dice que empezaba y no podía. Que él dijo, ¿verdad? Como predicador de la palabra, dice, no sé qué me pasa hoy, dice, que no puedo dar la palabra, que mejor voy a dejar el lugar a otro hermano. Y no pudo dar el mensaje. Una persona experimentada, que de alguna manera hubo cierta arrogancia en él, y lo que el Señor iba a hacer en ese momento con la iglesia, no pudo por causa de que él de alguna manera, pero reconoció, ¿verdad? Que de alguna manera decía él que él iba, ¿verdad? Que por sus fuerzas iba a dar tal vez esa palabra, y él traía mensaje, estaba bien instruido, ¿no? Sabemos que toda sabiduría, toda inteligencia, todo entendimiento viene del Señor. Amén. Y si nosotros creemos en esta palabra, es porque el Señor nos la ha dado a conocer, y a través de su Espíritu permitió que nosotros la aceptáramos y viniera a nuestro corazón, porque tuvo misericordia de nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, fíjese, hermanos experimentados y otras muchas, le digo, cosas que nosotros le podemos dar sobre hermanos, ¿verdad? Entonces, déjese utilizar por el Señor, con toda humildad, digo, vaya, haga las cosas delante del Señor. Entonces, se dice que existen también variedades, muchas variedades de miedo, pero vamos a destacar algunas que un hermano también, ¿verdad? De alguna manera, rescató esto, ¿verdad? Para nosotros también, cosas más generales, categorías más generales sobre lo que es el miedo también, y es Craig Massey, ¿sí? Craig Massey se llama esta persona. Amén. Dice que la mayoría, ¿verdad?, de nosotros enfrentamos miedos, pero los miedos más comunes que se dan, que existen dentro de la iglesia, son estos, y tenemos nosotros que tener cuidado, hermano, en esto, ¿verdad? Nosotros debemos de tener miedo a la pobreza cuando venga algo hacia nosotros. Dicen que viene hambruna, ya países ya están sometidos, inmersos a esta situación también. Los países más pobres, como son del África, algunos países europeos, incluso de Sudamérica, ya están resintiendo, pero de una manera ya fuerte, lo que es la hambruna, lo que es el desabasto. Entonces, con esto sabemos que viene pobreza, ¿verdad? Pobreza al país, pobreza a la clase más baja, como dicen siempre. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener miedo a la pobreza, ¿verdad que no? Si vienen cosas, nosotros ya sabemos que el Señor nos va a sacar adelante, ¿sí? Si se llega a ir el trabajo, ¿verdad? Porque estaban diciendo que guardamos nuestros trabajos, los que tuvieran trabajo. Si hay trabajo, amén. Si no hay trabajo, también. Sé que dentro y fuera de una fábrica me va a dar el Señor algo. Me va a permitir continuar, seguir adelante. Se avecinan, hermanos, cosas tremendas. Están diciendo ya, en estos meses van a ser cruciales. Yo le digo, yo no lo creo por ellos, yo lo creo por la palabra, por lo que nos ha dicho el Señor. Ahí en San Mateo 24, todo lo que iba a venir para nosotros como principio de dolores, aún la misma iglesia ahí, ¿sí? Yo lo creo por la palabra, yo no únicamente estoy corroborando la palabra con todo eso que está sucediendo allá afuera, ¿sí? Y no es meter miedo ni nada. Por lo tanto, no tenemos tener miedo a la pobreza, lo que venga, porque el Señor nos va a sustentar de muchas maneras, de muchas formas. Dice que no os turbéis, dice, cuando estas cosas vengan, que no nos turbemos. Aleluya. Y esto es lo que atañe a muchas personas. El miedo, dice, a la pobreza. Hemos visto que muchos se suicidan cuando se quedan sin nada. Miedo, dice, a ser criticados cuando queremos y vamos a dar el mensaje del Señor, ¿verdad? De alguna manera algunos dicen como que sienten miedo a ser criticados, no lo hizo bien, cuando pasan aquí a dar testimonio, a predicar por allá afuera en lo individual, aquí incluso, ¿verdad?, cuando se les da parte también, miedo a ser criticados. No, el Señor ya nos dijo que Él nos va a dar palabras siempre, ¿verdad?,
qué decir, qué no qué decir. Yo aquí estoy viendo que muchos de ustedes ya están desenvolviendo, ya están pasando aquí más comúnmente, ahorita que estamos dando la parte, ¿verdad? Que vengan y den sus testimonios. Y síganlo haciendo, le digo, porque esta es una manera de alentar a más hermanos. Entonces, no tenemos por qué tener miedo a la crítica. Si nosotros de alguna manera, ¿verdad? Fallamos, sabemos que el Señor nos levanta porque nos va a levantar, amén. Entonces, en nosotros debe haber la confianza que el Señor siempre nos va a tener, de alguna manera, en alto, o sea, en el sentido de a la hora de predicar el hermoso evangelio del Señor, ¿sí? Entonces, dice que también miedo tiene la gente a la pérdida de lo que es el amor también, ¿sí? O sea, a que usted de alguna manera, ¿verdad?, se vuelva insensible y ya no amen, o también que usted, ¿verdad?, sienta que ya no lo amen los demás por su misma actitud, que también, ¿verdad?, sienta miedo usted a que no lo amen. Pero en el cristiano no suceden estas cosas. Para nosotros son las cosas de otra manera. Lo tenemos falla, pero el Señor está con nosotros, tiene misericordia. El amor sigue fluyendo, va de nosotros desde nuestro interior hacia afuera, hacia los hermanos, y de ellos hacia nosotros también, incluso de la gente. Amén. Así debe de ser, hermano. O tener confianza que las cosas no están sucediendo así. El enemigo nos quiere hacer ver las cosas así, pero no son así. Miedo también a la enfermedad. ¿Y cuántos de nosotros dicen, verdad? Hemos dicho también aquí que estamos a veces, ¿verdad?, los que de alguna manera no tenemos documentos, dicen, estamos en medio, ¿verdad?, de una sociedad, de un país en el cual de alguna manera, si nos enfermamos, pues ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo voy a sustentar a mi familia? ¿Cómo voy a hacer esto? No debe de ser también esto, miedo a la enfermedad. Si viene la enfermedad, ya sabemos, también es con un plan, con un propósito del Señor también. Amén. Amén. Ya hemos dicho ahí que grandes profetas, los discípulos del Señor, estaban enfermos y predicaban el Evangelio del Señor con todo y eso. Amén. Entonces, también dice que se tiene miedo a la vejez. Fíjense, cuando ya llegamos también tarde, no poder hacer tal o cual cosa, no poder caminar, perder la vista, perder movimientos. No, nosotros tenemos que caminar en fe, sabiendo que después, cuando partamos del Señor, vamos directos hacia su presencia. Amén. Todo lo que pasamos aquí, dice, lo vamos a tener por nada. No se compara, pues, lo que de alguna manera pasamos y sufrimos con lo que viene para cada uno de nosotros. Amén. Algo hermoso, algo tremendo. Amén. Entonces, no tengamos miedo. Ya, ¿verdad? Nosotros, de alguna manera, sabemos, ¿verdad?, que niños, jóvenes, adultos, ancianos, pues viene la vejez. Y esa es la manera en la que el Señor, ¿verdad?, de alguna manera dijo que así, de esta manera iba a ser nuestra vida. Así es, ¿verdad? No podemos cambiar las cosas. Entonces nosotros debemos aceptar lo que el Señor determinó para nosotros los cristianos también. Amén. Amén. Aceptarlo bien, amén, Señor, ¿verdad? Y qué bueno habla el Señor, ¿verdad?, cuando alguien llega a la vejez con cantidad de años en su vida, dice también. Amén. Dios lo permitió. Tiene también aquí el miedo a la muerte. Así que todos tienen miedo a la muerte. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que de alguna manera yo lo he percibido y lo he sentido cuando estamos en Cristo Jesús. De alguna manera, hermanos, también el miedo a la muerte no se ve de igual manera como cuando andábamos sin Dios, sin esperanza. O sea, hay temor en la gente, pero las cosas, digo, yo pasé un tiempo así, en el cual de alguna manera uno pasa por cosas, pero no siente uno miedo, ¿no? Dice uno, ¿verdad?, pues si el Señor de alguna manera ya tiene determinado que yo vaya con él, pues me voy. Como que uno asume esto, hermano, y pasa verdaderamente esto, ¿verdad?, como algo, como un pensamiento en madurez como cristianos en cada uno de nosotros, en el Señor. O sea, Señor, ¿verdad?, ten misericordia, voy hacia ti en un momento dado. En serio, no tenemos miedo a la muerte. Hay algo especial que sucede en nosotros, los cristianos. ¡Aleluya! Fíjense, también hay cristianos que piensan que estos temores, ni ningún tipo de temor, se va a dar en ellos. Pues según ellos, ¿verdad?, viven, dicen que en la presencia de Dios, y yo no tengo por qué tener, dice, ningún tipo de temor. Debería de hacerlo, pero nosotros vemos, ¿verdad?, que de alguna manera, según la palabra de Dios, no funciona así,
porque lo vemos, ¿verdad? Y es una realidad con grandes siervos del Señor en la Biblia, pues como ejemplo para nosotros, ¿sí? Que van a venir cosas para nosotros, te digo, por causa de que el Señor quiere mostrar algo también, ¿no? Para madurarnos, porque viene algo para que el Señor quiere que de alguna manera se haga notorio, le digo, ¿verdad? En nosotros y en las personas, con un plan, con un propósito. Entonces la Biblia no nos da un cuadro libre de temores, ¿verdad? Nosotros los cristianos no nos da ese cuadro libre de temores. Los mismos discípulos, ya dije, estaban llenos de temores, y vamos a leer aquí algunas cosas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, que está lleno de ejemplos también. Esos hombres bien firmes en el Señor también tenían temor, amén. Y a ver, ahí vamos a iniciar con esto, ¿verdad? Los israelitas vivían también atemorizados por un hombre, ¿sí? Y ese ya conocen también la historia todos ustedes, que solamente medía, hermanos, 3 metros, 15 centímetros. No, nada más. Sí, y que estaban, dice, ¿verdad? Aterrorizados, tenían miedo, ¿verdad? No se le querían enfrentar. 3 metros, 15 centímetros, un hombre cualquiera. Entonces, nadie vemos que lo enfrentaba, aun cuando injuriaba, vemos ahí, ¿verdad? En ese pasaje a Dios, ¿verdad? Se reía de ellos gracias a ese temor, a ese miedo que sentían. ¿Verdad? Entonces, fíjese, el Señor, cómo nos hace ver ahí, ¿verdad? Que pueblos, ¿verdad? De guerreros, hombres valientes, de alguna manera, se detuvieron ante un hombre, ¿sí? Pero de alguna manera no podemos decir que David tal vez no tuvo miedo, se enfrentó a él, pero él sabía quién iba con él, ¿amén? Es algo diferente, ¿verdad? Cuando estás completamente seguro quién va contigo, ¿sí? Vas directo, él iba directo a la batalla y salió más que vencedor. Así nosotros tenemos allá enemigos, ya hemos dicho, el mundo, el diablo, nosotros mismos, pero nosotros vencemos en Cristo, más que vencedores. Entonces, hemos nombrado aquí también ya a Elías, que corrió a esconderse, ¿verdad? En una cueva, por miedo también a Jezabel. No le tuvo miedo a 850, ¿verdad? Sacerdotes de Baal y de Acera. Los degolló a todos, ¿verdad? Completamente. Pero sí le tuvo miedo a una mujer. Fíjese, le tuvo, ¿verdad? Bastante miedo. Una mujer puede ser tremenda, mis hermanos. Cristo vive. ¿Le ha tenido miedo a una mujer usted? ¿Le ha tenido miedo? Yo sí. No, pero no. Pues. Amén. Pues fíjese, digo que sí, ¿verdad? Porque yo puse aquí también ejemplo, ¿verdad? Míos. Yo puse aquí, hablando, ¿verdad? De mi maestra, que la teníamos allá, maestros también, ¿verdad? En la primaria, que de alguna manera, ¿verdad? No cumplía con alguna tarea. Yo sabía que la maestra me iba a jalar las orejas, hasta por ahí le daba uno su zape, ¿verdad? Con la regla te pega, y teníamos miedo a una mujer también, que estaba ahí como maestra. Sí, porque muchos corrían, si alcánzame si puede, decían, se brincaban la barba y se iban. Pero muchos quedábamos ahí, asumíamos, ¿verdad? Por no haber cumplido también. Corríamos ahí. Amén. También de alguna manera, dice, aún ya de grande, ahí en nuestros trabajos también, una especie de temor, de miedo, ¿verdad? A que hablaran mal de uno, ¿verdad? Que no somos cumplidos, esto, lo otro. Digamos, con la subdirectora, que en ese tiempo en el que yo estaba ahí en la escuela, que nos encomendaban, ¿verdad? Ciertas tareas extras aparte, ya sea en los festivales, en algún convivio, en algún evento especial, y de alguna manera no llegábamos o no cumplíamos, no estábamos ahí a tiempo, pues venía también, ¿verdad? La exhortación ahí todo eso, y estaba ahí bajando ante una mujer también de cabeza, y pues sí, lo asumo, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Cuando de veramente nosotros asumimos que no fuimos responsables y no hicimos las cosas bien, reconocemos, sea ante quien sea, ¿verdad? Entonces, miedo a una mujer. Cristo vive. Mis hermanos, amén. Aleluya. Ahí vemos también en Números 13:1-3 el envío de los espías también, de esos espías enviados a reconocer la tierra de Canaán. Vemos, ¿verdad?, que todos eran
varones, dice la Escritura, príncipes de los hijos de Israel, príncipes de los hijos de Israel, cada uno representaba una de las tribus también, un varón ahí, sí, especial, hay un varón escogido, sí, entonces fueron, reconocieron la tierra de Canaán, la cual dijo Jehová, y fíjense, estas palabras la dijo, la cual yo doy a los hijos de Israel. O sea, el Señor les estaba diciendo que se las iba a entregar, ¿sí? Ellos pensaban que le iban a encontrar desierta, sin nadie, pero cuando vieron ahí, ¿verdad?, ciertas cosas, como que hubo temor, hubo miedo en ellos. Eso le dijo Jehová a Moisés, ¿verdad?, que se las iba a entregar. Entonces ellos tenían que traer ese reporte, ¿verdad?, estos varones. Ahí Números 13, 26, 29, el reporte del reconocimiento de la tierra que fluye leche y miel. Ellos reconocieron, dice, ciertamente, dice, fluye leche y miel, dijeron así, dice, pero hay algo ahí, ¿verdad?, que no nos gusta, ¿verdad? Y les contaron, ¿verdad?, al pueblo diciendo, mas el pueblo que habita esa tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac, gigantes. Si Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. ¿A dónde vamos a ir? En otras palabras decían ellos, ¿sí? Y decían ellos ahí en ese pasaje, dice, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos trajo Jehová aquí a morir a espada delante de estos hombres? Fíjense, ya haciéndose de ellos todos débiles ahí delante de esos personajes, ¿sabe?, que habitaban esa tierra. Y Dios les había, con todo lo que habían visto anteriormente, Dios ya les había dicho a través de Moisés que les iba a entregar esa tierra, ¿verdad? Dudaron, no hubo fe, hubo miedo, ¿verdad? Entonces ya se vislumbraba ese miedo, ese temor. La promesa de Dios es que entregaría esa tierra, lo estamos diciendo, ¿verdad? La habitara quien la habitara, ¿sí? Es una promesa del Señor, aleluya. Pero a pesar de la promesa, ¿verdad?, promesa fiel de Dios, dijeron, ¿verdad?, el pueblo, ya lo dijimos, que habita, ¿verdad?, aquella tierra es fuerte, tierra, dice, que traga a sus moradores. Fíjense cómo lo veían, se quejaron tremendamente, somos las langostas, dice, delante de ellos, gritaron, dice, dieron voces, ¿sí? Dice, que lloraron, ahí también, dice, esa noche, fíjese, dieron voces, grandes voces, gritaron y lloraron, pensaban otra situación, ¿verdad?, para ellos, otra cosa iba a ocurrir para ellos. ¿Dónde estaba la confianza en el Señor? Entonces Josué dice que hijo de Nun, ¿verdad?, y Caleb dijeron, subamos y tomamos esa tierra. Fíjense cómo dijeron ellos, ¿verdad?, son pan comido, ¿sí?, para nosotros. Tenemos a Jehová. Ellos mismos dijeron, a ellos nos ha desamparado el Señor. Dijeron esas palabras, que el Señor no estaba con ellos, está con nosotros, ¿verdad? Y los otros dijeron todavía a la voz de ellos, y pensaban apedrear a este Caleb y a este Josué. Dice, todavía dijeron ellos aún, ¿verdad?, ellos alentándoles, no podremos subir contra aquel pueblo, ¿sí? Entonces, todavía ellos manifestaban ese miedo, ese temor ahí. Y cuando enfrentamos miedos, consecuencias que no queremos, nosotros asumir la palabra, no queremos recibir lo que el Señor nos ha dado, ir a donde el Señor nos manda, hay consecuencias, hermanos, consecuencias tremendas también para nosotros como cristianos, si no predicamos el Evangelio del Señor. Y para terminar, fíjense, dice el Señor, ¿verdad?, si es que nosotros no murmuremos, ¿qué trabajo nos da el Señor aquí dentro de la iglesia, sí? Mejor cumplámoslo, ¿sí? Porque digo, no trabajan para mí, no trabajan para el hermano, están trabajando para el Señor. Si el Señor los trajo aquí, ustedes reconocen, es con un plan y propósito. Ustedes darán mensaje por allá, por acá, organizan aquí, pero todo, ¿verdad?, para el Señor, para los hermanos, amén, de alguna manera. Entonces, todos, fíjese, los que habían murmurado, ninguno de los que murmuraron, dice, e irritaron a Dios, no entraron a la tierra prometida. Dice la Escritura que de 20 años para arriba todos quedaron afuera, únicamente, dice, los jóvenes, los niños,
el Señor los introdujo junto con las familias de Josué y Caleb, ¿sí? Ahí Moisés. Entonces todos los demás no entraban a la tierra prometida. Hay consecuencias, ¿verdad? Cuando nosotros hay miedo, hay temor, no queremos hacer la voluntad del Señor por muchas cosas. Le digo principalmente, pues estamos hablando del miedo, del temor, pero cuando también pues no queremos de alguna manera hacerlas. Entonces el Señor nos hace ver, ¿verdad?, que tenemos nosotros de alguna manera de parte del Señor, ¿verdad?, esa encomienda, ¿verdad? Nos dejó algo y cada uno de nosotros a veces sabe que vamos a hacer también más allá, ¿sí? Sabe el Señor a dónde nos está mandando también a veces a predicar. O sea, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, tenemos que cumplir con el plan, con el propósito. Te digo, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad?, nosotros como iglesia, en común acuerdo a todas las cosas que el Señor nos está permitiendo realizar, porque es el plan y el propósito del Señor en nuestras vidas, no es el nuestro, ¿sí? Dios actuando en cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. Amén. Y entonces, sin ningún temor, sin miedo, vayamos y cumplamos, no irritemos al Señor, no murmuremos de nada y hagamos las cosas, ¿verdad?, felices para el Señor, que el Señor es el que da el pago. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, aquí, ¿verdad?, dejamos esto, ¿verdad?, a que reflexionemos, a que indaguemos más, ¿verdad? Yo siempre les digo que todo lo que toque prospere, el Señor les llene de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, y vayamos más allá, ¿verdad?, en las cosas, en los pasajes del Señor, ¿verdad?, ahí en la Biblia, que de alguna manera, ¿verdad?, no hemos visto como debíamos de verla, que el Señor nos dé entendimiento de cosas que nos hace ver el Señor más allá en la palabra. Que Dios les bendiga mucho, y así dejamos, ¿verdad?, a nuestro hermano Juan, que nos va a despedir en esta hora. Aleluya. Cristo vive. Dios les bendiga mucho. Amén.